Bien. Pasó un ángel. Entonces. Bueno, dejemos que esto. Santi, por favor, elimina esto. Silencio incómodo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los hacen saltar de la cama y no buscan generar ganancias rápidas, sino crear solo lo mejor. Un podcast donde no hay esquema, pero sí hay chistes internos y opiniones personales no comprobadas científicamente. ¿Cuál es la idea? Generar un espacio distinto donde los emprendedores nos reunimos a pensar esas experiencias por las que todos pasamos, buenas, malas, pero siempre acompañados. En el capítulo de hoy, nuestro tercer capítulo, Mate y Lu hablan acerca de cómo conseguir mentores y rodearte de grandes personas que te ayudan con tu emprendimiento. Este es un tema clave y determinante para el éxito de un negocio, que ha salido además en muchos de los encuentros de Superhábitos. Como ya les adelanté, sus compañeros de viaje hoy van a ser Mati, nuestro yo del equipo, y Lu, nuestra simpática tortuga Slow. Ambos nos hablan desde la hermosa ciudad de Mendoza. Si te gusta lo que escuchás, no te olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir productos gratuitos y nuestros artículos. También suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en SoundCloud. En ambos nos podés encontrar como Super Hábitos. Volvemos en un segundo. Estamos aquí reunidos en la ciudad de Mendoza para hablar sobre mentores. Sí, sobre la importancia de conectarnos con otras personas cuando emprendemos. Lo importante que es quiénes son las personas que nos rodean, con quiénes hablamos, quiénes nos ayudan, a quiénes pedimos ayuda. Y específicamente en este caso, el tema de los mentores o los modelos a seguir. Exacto. ¿Qué son los mentores? ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Por qué a alguien debería importarle tener un mentor? Los problemas más comunes y cómo solucionarlos. Ese es nuestro super índice temático. Ojalá lo hubiéramos anotado. Bien. Entonces, pregunta número 1. Vos lo dijiste recién. ¿Por qué a un emprendedor le importa relacionarse con otras personas? ¿Yo tengo que responder? Sí. Bueno. En realidad a todas las personas, digamos, les importa relacionarse con otros, porque somos seres humanos y necesitamos relacionarnos, necesitamos estar en contacto con otras personas, pero como emprendedores en particular, de nuestra experiencia y de la gente que nos escribe, yo pienso que es clave tener vínculos con personas que tienen la misma que uno, que estén intentando hacer lo mismo que uno, y en este caso que lo que vamos a hablar hoy con mentores, porque el tener mentores es la forma de tener un parámetro en el día a día que uno por ahí como emprendedor no tiene parámetros externos claros, sino que se va poniendo uno mismo como las pautas, va diciendo, bueno, voy bien, voy mal, esto está bueno, esto no, esto es un indicador de que voy bien. Es muy difícil, y con un mentor, que ya vamos a hablar de las diferentes formas de tener un mentor, pero con un mentor es como mucho más fácil tener una mirada externa, tener un parámetro y tener algún modelo a seguir, o alguien como que de afuera nos dé una opinión, una mirada distinta y nos ayude. Yo pienso que es clave también en no dejar, ¿no? En no abandonar. Cuando pensamos que estamos yendo mal, en realidad no tenemos la mirada de alguien que ya pasó por todo esto, que nos diga, no, por ahí vas bien, pero tenés que esperar o tenés que hacer esto. Exacto. Bueno, por ahí no lo había pensado. O sea, ahora que lo estamos conversando lo veo como un poco más claro. Una persona que no emprende puede tener un par de buenas relaciones. O hasta puede tener por ahí malas relaciones. Por ejemplo, si yo, no sé, trabajo, puede ser que tenga una buena relación cuando me contratan, con mi jefe, con algún amigo y chao. Sí. Pero un emprendedor tiene que desarrollar un montón de buenas relaciones. Porque tiene que tener buenas relaciones, bueno, con sus clientes, que hay muchas personas que por ahí trabajando en una empresa nunca llegan a verse cara a cara con los clientes. Entonces tenés que tener buenas relaciones con tus clientes. Normalmente como emprendedor te toca liderar o ser parte de equipos
Con lo cual, Sí, ya sean pares, como nosotros 4, o ya sea que quieras delegar alguna tarea o contratar a alguien o lo que sea. exacto. Y ahí es como que de repente vos no puedes darte el lujo de tener malas relaciones, porque si en un equipo trabajan mal, si nosotros dos ahora nos estuviéramos llevando pésimos, seríamos menos productivos, Claro. las cosas funcionarían menos, entonces nos vamos a la quiebra y listo. Eso es un problema muy grande. Entonces, dentro de los equipos también tenemos que tener buenas relaciones. Después tenemos que tener buenas relaciones con personas que trabajan en otras empresas, porque, o sea, todas las empresas son complementarias. No hay ninguna empresa que sea así, la empresa que soluciona todos los problemas del comienzo hasta el final. Entonces vos tenés contacto con proveedores, con otras Que por empresas. ahí tenés que negociar cosas, por ahí algo va a salir mal y tenés que aprender cómo a mantener un vínculo que tenés que tener a largo plazo y manejar los problemas. Exacto, o sea, como que todo el tiempo tenés relaciones en el medio de todo eso. Y dentro de todas esas relaciones, para un emprendedor que está arrancando, o sea, siempre hay alguien que ha ido más lejos que nosotros. Siempre. Siempre. Entonces, para cada persona, en la medida en la cual como emprendedor vos no podés simplemente tirarte hacia atrás en tu silla y decir, no voy a hacer nada más, mi negocio va a seguir funcionando así automáticamente. O sea, bueno, lo podés hacer tal vez cuando tu empresa ha crecido a un punto muy grande, pero cuando vos estás haciendo crecer tu empresa y en ese momento en el cual te puedes echar para atrás porque tu empresa es muy grande, es porque le estás pagando a alguien que no se va a echar atrás y que va a seguir pensando. Entonces, las empresas tienen que estar creciendo todo el tiempo y siempre hay alguien que ha ido por ahí un paso más allá que nosotros, de una manera o de otra. Y entonces, de repente, esa persona que fue un paso más allá, que es un potencial mentor, es una de las relaciones más importantes que podemos aspirar a tener. Que es como, nos va a ahorrar tantos problemas, nos va a traer tantas alegrías, alivios y soluciones, herramientas, que todo emprendedor debería tener un grupo de mentores. Y todo emprendedor que esté arrancando, o toda persona que quiera emprender, debería tener entre sus primeras prioridades el conseguir un grupo de mentores. Y por eso es tan importante que hablemos de esto hoy, que las personas escuchen esto y que lo apliquen. Sobre todo esa parte, como que lo agarren y lo apliquen. Sí, aparte es una cuestión, o sea, es un poco lógica también. No sé, cuando uno va, por ejemplo, se va de viaje a algún lugar y un amigo, un primo ya fue a ese lugar de viaje, es una cuestión lógica que uno que hace, levanta el teléfono y dice, che, Juancito, vos que ya fuiste a tal lado, ¿qué me recomendás? Entonces Juancito te va a decir, mira, la verdad cuando fui en la aduana me demoraron 3 horas más de lo que se supone que te dicen que te demoran, entonces contá con que vas a demorar 3 horas más. Llévate tal cosa por el camino, te recomiendo que viajes así, no así, que cambies plata en la frontera y no cuando llegues a la ciudad porque te conviene. Y te va a decir por ahí 5 pavadas. Para los que no son de Argentina, pavadas quiere decir 5 cosas muy simples y muy cotidianas y chiquitas. Hoy en argentinismos. Que pueden parecer insignificantes, pero que te pueden hacer una diferencia enorme, te ahorran horas de aprendizaje y te pueden mejorar la experiencia del viaje, en este caso, en el ejemplo. Lo mismo pasa para emprender. O sea, los consejos de un mentor o seguir un ejemplo de alguien que hizo lo que querés hacer te va a ahorrar mucho tiempo de golpes, que igual vas a tener golpes y errores, pero te va a ahorrar muchos. Te va a dar consejos muy valiosos y qué más valioso que venga de una persona que ya hizo lo que vos estás intentando hacer ahora. Claro, sí, es como una cuestión. Creo que una vez que uno logra ver con claridad para qué son los mentores, o sea, cuál es el rol que cumplen en la vida de las personas, te das cuenta de que todos los grandes progresos que uno hace, lo hace con un mentor cerca y que además es algo que excede por lejos a emprender. Se aplica tanto a si quieres cocinar una comida, a si quieres viajar, si te quieres comprar una nueva computadora. Es que lo hacemos todo el tiempo, entonces uno cuando emprende y dice, quiero tener un mentor o necesito un mentor, piensa una persona, un empresario súper exitoso, inalcanzable, que no tiene el celular y que va a ser imposible conseguir hablar con él, pero en realidad usamos todos los días la metodología de conseguir un mentor para cosas. Exacto. Entonces, ¿por qué no vamos a poder conseguir alguna persona que nos ayude en lo que hace nuestro emprendimiento? Exacto. Y también pasa esto de que pensamos que son inalcanzables y en realidad no son inalcanzables. O la mayoría no lo son. Entonces, como para que quede bien claro, cuando hacemos encuestas en Superhábitos, hicimos una a comienzo de año, nos pusimos a ver una de las preguntas que más interés despierta y que la gente se entusiasma más es
si pudieras hablar con alguien que ya logró lo que vos querés lograr, ¿qué le preguntarías? Entonces, en esas preguntas normalmente las personas ponen 7, 8 preguntas que les gustaría hacer. Y muchas de esas preguntas estoy seguro de que generarían otras. Casi siempre alguien dice, bueno, lo primero que le preguntaría es cómo hizo. ¿Cómo hizo? ¿Qué pasos dio? ¿O qué hizo con tal problema? Claro, cómo fue al comienzo, no sé, si tuvo miedo, si no tuvo miedo, cómo superó esos miedos, qué obstáculos encontró, qué herramientas usa. O sea, que sabemos que el hablar con una persona, todos tenemos conciencia de que hablar con alguien que lo logró es muy importante. Y creo que también es importante tener presente de que hablar con alguien que ya lo logró es, como opción de aprendizaje, probablemente la mejor que hay. Es mejor que leer libros y es mejor que simplemente hacer experimentos. O sea, los experimentos y los libros deberían ser opciones a las cuales uno va después de hablar con un mentor. Claro. O si por algún motivo no logras encontrar un mentor para un tema en particular. Que de hecho muchas veces puede ser que tengas un mentor mediante un libro que él escribió y no lo conozcas. Y también puede que pase que llegues a un libro porque un mentor te lo recomienda. O sea, que no te leas todos los libros que existen sobre tal modelo de negocio, sino que vayas a un mentor y le preguntes a ese mentor cuál es el mejor libro que puedo leer para esto y de ahí recién vayas a leer un libro. Exacto. También puede pasar eso. Bueno, cuando nosotros tuvimos que armar la charla de TEDx, para mí fue un ejemplo clarísimo. Si cualquier persona, quien está escuchando ahora, entra a Google y busca cómo dar una charla, ¿sí? Googlea cómo dar una charla o cómo hablar en público, la cantidad de resultados que aparecen, si combinas inglés y español, creo que supera como los 34 millones, una cosa así. Y eso es solo lo que aparece en Google, no estamos hablando de libros que puedan aparecer por otro lado. Cuando nosotros tuvimos que preparar la charla de TEDx y nos enfrentamos con eso, una de las primeras cosas que hicimos fue mandarle un mail a un mentor. Entonces le escribimos a personas que ya habían dado charlas de TEDx y les dijimos, quiero armar una buena charla, ¿por dónde empiezo? Entonces vinieron y nos recomendaron un libro en particular. Entonces pasamos de 34 millones de resultados a un libro. Y de una semana entera de investigación y filtro a nada, buscar el libro, leerlo en 3 días y aplicarlo. Exacto. Entonces, ese para mí es un ejemplo clarísimo. Primero, no sabemos si hubiéramos llegado a ese libro en el primer intento de filtro, porque por más bueno que uno esté investigando, googleando y preguntando, o sea, y, no sé, dando vueltas por foros, es muy difícil llegar al libro exacto a la primera. Entonces probablemente nos hubiéramos pasado 1 o 2 semanas investigando, de ahí hubiéramos ido a leer, nos hubiéramos equivocado una vez, hubiéramos hecho una nueva investigación, si es que nos dábamos cuenta de que nos habíamos equivocado, y de ahí hubiéramos llegado. En cambio, empezamos bien, hicimos una pregunta, nos dijeron, hay que leer Resonate de Nancy Duarte, lo descargamos, encima era un libro que tenía una edición gratuita, o sea que ni siquiera tuvimos que gastar, descargamos la edición gratuita, en una semana lo habíamos leído, chao. Entonces, el poder de los mentores es algo que no debería nunca subestimarse, y de hecho es una inversión tan buena que si nosotros nos hubiéramos pasado 3 semanas construyendo los vínculos con los mentores y de ahí hubiéramos empezado a ver el libro, hubiéramos gastado la misma cantidad de tiempo y hubiéramos tenido mucho mejores resultados que si directamente nos hubiéramos mandado a investigar. Ahora, algo muy importante, o que muchas personas deben estar preguntándose cuando escuchan esto, es como, buenísimo. Tengo que tener un mentor, es una buena decisión, me va a ahorrar mucho tiempo, voy a aprender mucho y seguramente va a afectar positivamente mi negocio. Ahora bien, ¿cómo hago para saber quién es un mentor o quién es un buen mentor? ¿O a quién tengo que acercarme? ¿Dónde lo busco a este mentor? Personalmente creo que lo primero que yo pensaría es, hay que buscarlo cerca, ¿no? O sea, es algo que... ¿Geográficamente? No, que cerca de que ya esté en tu... O sea, normalmente por lo menos tus primeros mentores, Sí. de alguna forma están no muy lejos tuyo. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando uno dice la palabra mentor y pensamos en alguien que ya logró lo que nosotros queremos lograr, automáticamente pensamos en Bill Gates. Ah, Bill Gates fundó una empresa gigante, me encantaría tenerlo de mentor a Bill Gates. A mí también me encantaría tenerlo de mentor a Bill Gates. Pero lo más probable es que si Bill Gates fuera mi mentor ahora, yo no estaría todavía en condiciones de aprovecharlo. Porque Bill Gates en este momento sería un muy buen mentor para personas que manejan compañías multinacionales, pero yo soy una persona que estoy iniciando mi negocio, por ejemplo. Entonces yo lo que necesito es encontrar un mentor. El único requisito es que el mentor ya haya iniciado un negocio parecido al que yo quiero. Uh-huh. Ese es el primer requisito. Entonces... Claro, que esté... O sea, si está 2 pasos más adelante que vos, ya te puede enseñar un montón. Exacto.
Y probablemente, y eso en nuestra experiencia hasta ahora ha pasado un montón, si vos buscas un mentor que esté aunque sea 2 pasos más adelante, mientras trabajes con ese mentor va a aparecer otra persona que esté 4 pasos más adelante. Y mientras estés trabajando con esa persona va a aparecer otro que esté 8 pasos más adelante. Entonces es como que eso se va dando de a poco. Entonces en lugar de buscar a Bill Gates, si yo quiero poner un negocio de repostería, lo que debería pensar es quién cercano a mí tiene un negocio de repostería o algo parecido a un negocio de repostería. Como que esa debería ser mi pregunta número 1. Y cuando digo cerca, lo que quiero decir es, en tu ciudad puede ser que haya alguien que haya hecho algo parecido o en comunidades en las que vos ya participes. Por ahí, por ejemplo, no sé, si vos ya llevas tiempo leyendo libros de un autor, puede ser que en las comunidades relacionadas a ese autor haya alguna persona. Si participas en algún foro en internet, si participas en algún grupo de Facebook, como que muchas veces los mentores están mucho más cerca de lo que uno pensaría. Entonces, creo que un ejemplo súper claro sería, si yo quiero aprender a tocar la guitarra y quiero buscar un mentor, no debería ir a hablar con Jimi Hendrix. No debería como, no, Jimi Hendrix no contesta mis correos, entonces no voy a aprender a tocar la guitarra. Si tengo un primo que sabe tocar la guitarra bastante bien, puedo ir y pedirle ayuda a él para esos primeros pasos. Y a medida que vaya avanzando, por ahí voy a encontrar otra persona que me ayude para los pasos que siguen. Entonces, creo que esa es la primera idea, como que habría que buscar los mentores cerca. Bien. O sea, cerca en el sentido, repetimos, de que no nos tome demasiado tiempo o esfuerzo o estrategias desconocidas llegar a estas personas. Exacto. O sea, comenzar buscando a alguien cercano en el sentido de que pronto podamos tenerlo como mentor de alguna manera. A mí me gustaría también como pensar esta idea que por ahí, o sea, lo ideal es esto, ¿no? Es tener una persona con la que puedas hablar activamente, que esté dispuesta a ayudarte, a la que le puedas hacer preguntas específicas de tu problema y demás. Pero también es como que están los mentores indirectos, que son personas a las que podemos seguir o tomar como modelo, que podemos llegar a conocer como si fuese nuestro vecino o nuestro primo, pero que por ahí no hablamos nunca con ellos todavía. Y que quizá en un futuro, no muy lejano, pero en un futuro, vamos a conocerlos, vamos a poder hablar con ellos, pero que muchas veces los tenemos como modelos, nos ayuda muchísimo su ejemplo, y no necesariamente tenemos que charlar con ellos por mail o verlos o estar en nuestra ciudad, por ejemplo. Me parece que también eso es si resulta un poco difícil encontrar un mentor al comienzo, esa es una opción que me parece que está muy buena. El buscar algún mentor indirecto, por decirlo de alguna forma. No sé, si uno tiene, por ejemplo, un sitio en internet o un negocio por internet, buscar, bueno, cuál es la persona o el modelo que tiene un sitio como el que a mí me gustaría o que hace el trabajo que a mí me gustaría o lo más parecido posible. No tiene que ser igual. O que tenga el estilo, por ejemplo, que más nos guste. Si tenemos un local comercial de algún rubro, también buscar, bueno, a ver, esta persona empezó así, esta es una empresa familiar, la mía es una empresa familiar, esta empresa empezó así y ahora tiene 80 sucursales, bueno, yo quiero lograr eso. Y por ahí no tenemos todavía el vínculo con la persona, pero los podemos observar y tener muy presentes como modelo a seguir. Podemos observarlo mientras duermen. Sí, suena raro, pero podemos observarlo detenidamente. Podemos investigar cada uno de sus pasos y acercarnos. Hay mucha información en internet. Sí. No, creo que está bueno por un punto en particular. Y es, si hay lo que es una basura, pero una basura absoluta, son las fórmulas demasiado genéricas para hacer cosas. Sí. O sea, son un desastre. Y lo que nosotros deberíamos buscar es fórmulas lo más específicas posible. Hagamos un ejercicio. Supongamos que yo quiero salir a buscar personas para que me aconsejen. Y mi situación inicial es, yo trabajo y emprendo. Si yo salgo con esa idea, simplemente como, quiero buscar personas que hayan trabajado y emprendido y luego hayan podido renunciar a su trabajo, voy a conseguir probablemente mejores consejos que si simplemente, por ejemplo, busco personas que hayan emprendido. Sí, pero no vas a llegar a ningún lado. Pero si yo empiezo a ir como más específico, voy a tener mejores resultados. Entonces, si yo busco, por ejemplo, personas que hayan trabajado y emprendido, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? En Argentina, eso me está sumando un punto extra.
porque esas personas van a contemplar un montón de situaciones y herramientas que son de Argentina. Sí. Si además de eso, digo, voy a buscar personas que hayan trabajado y emprendido en el sector de la repostería dentro de Argentina, estoy sumando muchísimos más puntos, porque ahí las herramientas son mucho, mucho más específicas. Y si además, por ejemplo, yo ahora soy bombero, me encanta armar ejemplos. Entonces yo digo, personas que hayan, y yo encuentro a alguien que haya trabajado como bombero, emprendido un negocio de repostería y lo haya hecho en Argentina, esa persona me va a dar los mejores consejos en el planeta. Porque, por ejemplo, va a poder prever que los turnos rotativos de los bomberos se combinan muy bien con las posibilidades de ir a fiestas y vender facturas los fines de semana, o que con los turnos rotativos puedes cocinar y después frizar, y que al hacerlo en Argentina, si... ¿Por qué te reís? Porque me encantan esos ejemplos. Y que si lo haces en Argentina, por ejemplo, y no sé, vivís en Mendoza, podés exportar las facturas a Chile y sacás el doble. Es como que el consejo va a ser tan específico que va a ser como casi una receta de paso a paso para mí. Sí. Entonces, o sea, las fórmulas genéricas pueden ser un primer paso, son como una filosofía, un paradigma que podemos usar. Pero si sobre esas fórmulas genéricas podemos encontrar mentores que nos ayuden a ver los aspectos específicos de lo que nosotros estamos haciendo, eso tiene un valor que es incalculable. O sea, automáticamente va a empezar a mejorar. Y pasa mucho, creo, en el tema de emprendimientos, porque mucha de la literatura de negocios, por ejemplo, se genera en Estados Unidos. Y muchas de las herramientas, los casos, todo se lo estudia en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para cualquier emprendedor que viva en España o que viva en Argentina o que viva en Ecuador, en Brasil, en Latinoamérica en general, para cualquiera de esas personas, tener un mentor de su misma región, de su mismo país, de su mismo idioma, va a ser una diferencia enorme. Porque la No, y cultura... también hay un montón de, no todas, ¿no? Pero hay muchísimas cosas escritas, revistas, publicaciones, sitios, con información sobre emprendimiento, y puede ser situado en un lugar, en un rubro muy específico, que no lo escribe gente que emprenda o que haya emprendido en ese rubro, en esa región. Lo escriben personas que por ahí saben mucho, o de teorías, o tienen información, digamos, no sé, del contexto económico y de un montón de cosas útiles, pero hace una diferencia enorme hablar con alguien que haya hecho efectivamente lo que vos querés hacer y que te dé los consejos a partir de su experiencia y de sus errores. Y no estar consumiendo consejos o actuando nosotros, experimentando en base a ideas que no se probaron o que no las tomamos de alguien que lo hizo. Eso es algo me parece muy como... Eso yo diría que es un requisito que debe ser excluyente si vamos a elegir un mentor. Que la persona haya hecho lo que vos querés hacer. Exacto. Y creo que por ahí alguien va a venir y va a decir, oh no, chicos, pero lo que yo quiero hacer nadie lo ha hecho nunca antes. Que puede ser, es raro de que alguien quiera hacer algo que nunca nadie hizo antes, pero puede ser que cuando vamos a lo muy específico, por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde nunca hubo una repostería, entonces yo quiero poner una repostería y nadie en mi ciudad nunca lo hizo, entonces no puedo pedir consejos de eso. Ahora, creo que ahí entran a jugar otras cosas que son los equipos de mentores. O sea, nosotros podemos buscar, por ejemplo, un mentor que sea muy bueno haciendo repostería, un mentor que haya iniciado un negocio que no existía antes y un mentor que haya sido bombero y después se haya retirado, por ejemplo. Entonces yo puedo encontrar... Pensé que ya habíamos terminado con el bombero, No. pero no sé que sí, el mismo personaje. El bombero pastelero, que es el nuevo nombre del ejemplo. Sí. El bombero pastelero puede, si no encuentra a alguien que ya haya hecho exactamente el mismo camino, armar un equipo de mentores. Que eso a nosotros nos pasó. Por ahí, nosotros cuando empezamos con Super Hábitos, fuimos hablando con personas que habían emprendido en Argentina, que te daban un tipo de consejos, personas que habían emprendido por internet en Latinoamérica, que te daban otro tipo de consejos, y personas que, por ejemplo, habían hecho un negocio mucho más parecido a Super Hábitos, tal vez que desde Estados Unidos, que te daban otro tipo de consejos. Y vos, cruzando esas 3 fuentes de información, podías salir como con un... Sí. O sea, no era un mapa infalible, porque de hecho hemos cometido errores, pero un muy buen mapa de cuál es el camino a recorrer. Sí, por eso también, o sea, todo esto parte de la base de que uno tiene un negocio en marcha y que tiene claro qué es lo que hace, qué es lo que ofrece, para no marearse tampoco con consejos o con experiencias de otros. Sino, por ejemplo, nosotros teniendo más o menos claro
lo que queríamos hacer y hacia dónde íbamos y qué ofrecíamos, muchas veces nos pasó tomar consejos de mentores completamente distintos y decir, bueno, esto está bueno, pero para nuestro caso no nos sirve porque el modelo de negocios que él hace es este y el nuestro es este. Exacto. Nosotros queremos tener, por ejemplo, este vínculo con los clientes y esta persona tiene otro tipo de negocio que el vínculo con sus clientes es diferente. Entonces, podés manejar, digamos, y analizar mejor los consejos y aplicar. La mayoría de las cosas que te dicen son muy útiles, pero podés vos también tener como un criterio, teniendo claro lo que haces, tener un criterio para tomar y aplicar los diferentes consejos o cruzar la información o mezclarlo. Y si no tenés claro lo que haces, lo que puedes hacer es buscar a una persona que ya tenga claro lo que hace, Claro. y preguntarle qué proceso pasaste para descubrir cómo tenés claro lo que haces. Con lo cual, que eso también puede pasar. O sea, si yo recién Sí. estoy empezando, por ejemplo, yo digo, bueno, no quiero trabajar, quiero tener un negocio, quiero que mi negocio me permita vivir de eso, y no sé nada más, no sé qué negocio quiero hacer, no sé qué me gusta, nunca me senté a pensarlo. Bueno, entonces en ese caso un mentor para ese paso 1, de vuelta volvamos a eso de los pasos, para el primer paso puede ser alguien que yo vea que tiene un negocio, que vive de ese negocio y que lo disfruta. Entonces voy y le pregunto, bueno, ¿cómo elegiste qué negocio hacer? ¿Cómo pasaste por ese proceso? Y entonces, después de hablar con él, tomo sus consejos, descubro que en realidad quiero ser un bombero pastelero, y a partir de ahí agarro y empiezo a buscar los mentores para ese modelo particular. Sí. O sea, conclusión, podés buscar un mentor para lo que sea que quieras y necesites. Pero Lucía, yo tengo claro lo que necesito y lo que quiero. ¿Cómo puedo conseguir un mentor? Son todas personas tan difíciles de alcanzar. ¿Estoy hablando con Matías o con el bombero pastelero? El bombero pastelero. Ah, bien. Bueno, señor bombero pastelero, Espero que en otro país bombero pastelero no signifique otra cosa, porque va a ser como... es va a muy ser un probable. desastre. Corremos el riesgo de que signifique algo, pero si querés podemos aclararlo. En Sí. en la sección de argentinidades La de sección superhábitos. argentina. Bombero, persona que apaga incendios. Pastelero, alguien que genera repostería, es decir, cosas de panadería, y las vende. Pasteles, cocina pasteles. Cocina y pasteles. cosas dulces. Exacto. Nada más. Ninguna connotación Nada más. hacia otra cosa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿cómo nos acercamos a estas personas? Sea un mentor que esté en nuestra ciudad, que conozcamos por internet o que lo contactemos por internet o que vayamos, por ejemplo, no sé, a una charla que dé en algún lugar, sea como sea, primero que nada hay que sacarse de la cabeza la idea de que el 100% de las personas importantes o que lograron cosas que nosotros admiramos son personas inalcanzables, personas que están en otro mundo, en otro planeta, en otro nivel distinto al nuestro. Simplemente son, no voy a decir todas porque hay muchas personas que realmente son muy difíciles de contactar, de alcanzar y realmente pareciera que viven en una burbuja distinta a la o nuestra. que por ahí no les gusta que O que no les gusta lo que sea, pero hay personas, digamos, no voy a decir que son todas las que no son inalcanzables porque es mentira. Hay muchas a las que no sé si se puede alcanzar tan fácil. Bueno, ese es creo que el consejo número 1, que es, hay que hacer las cosas, hay que buscar los mentores, pero no nos tenemos que desalentar porque una persona que pensamos no nos contesta. Responde, claro. Pero bueno, hay que sacarse de la cabeza la idea de que son todos inalcanzables, es imposible hablar con esa persona porque es muy genial. Tenemos esa cosa como medio de fanático de banda de rock, de cuando uno es chico y te gusta una banda o un cantante o lo que sea, y uno como que va al recital o escucha su música y se conoce todas las canciones y piensa que nada, nunca voy a poder hablar con esta persona, es imposible, es como que es un delirio, es mi sueño, pero nunca va a pasar. Poder ver a esta persona cara a cara, por ejemplo. Bueno, hay que sacarse esa idea, porque con esa idea lo que estamos haciendo básicamente es idolatrar a las personas y tratarlos no como personas normales, sino como seres extraños y extraordinarios. Entonces, cuando nos saquemos esa idea de la cabeza, vamos a ver que son seres humanos, personas que trabajaron duro, que tienen sus empresas, que les va muy bien, que ya pasaron mucho tiempo más que nosotros haciendo algo y que les fue muy bien. Pero son personas. A partir de ahí, podemos comenzar a pensar, bueno, en cada caso, cómo hacemos para acercarnos a esta persona. Y creo que esa tiene que ser como la idea básica. Son personas,
lo cual suena súper ridículo de decir, pero hay que recordarlo cada tanto tiempo, son personas. Y como personas les pasan las mismas cosas que nosotros. Hay días que están ocupados, hay días que están contentos, hay días que están tristes. Te gusta que otras personas se acuerden de vos, pero no te gusta que te pesadeen, no te gusta que estén encima tuyo y te molesten. Sí, a algunas personas les gusta mucho hablar con gente, a otras no les gusta tanto hablar con gente. Ni con sus amigos, por ejemplo. Entonces, menos con gente que no conocen. Valoras la gente que te ayuda. Son cosas que haría cualquier persona, y eso creo que es algo que deberíamos pensar siempre primero. A mí me gustaría que alguien me trate de esta manera, o no me gustaría que alguien me trate de esta manera. Y listo. Como que ese debería ser nuestro principal objetivo. Y yo creo que a todas las personas nos gusta ayudar a otros. Entonces, sobre todo cuando esa otra persona valora la ayuda que recibe, la toma, la aplica y nos vuelve cada tanto como a decirnos cómo le fue o contarnos qué útil, qué es lo que estábamos haciendo. Cuando una persona públicamente dice, bueno, esta persona me está ayudando un montón. Entonces... Bueno, y ahí viene la segunda idea, que la engancho con lo que estás diciendo, y es que después de que te das cuenta de que son personas y que podés, de alguna forma, comprendiéndola como cualquier amigo, cualquier persona cercana, que podés vincularte con esa persona, también pensar que siempre podemos aportar algo. O sea, esa persona idolatramos, pensamos que es genial, que logró un montón de cosas, pero por más que esté 10 pasos más adelante que nosotros, siempre va a haber algo que nosotros podemos aportarle o en lo que podemos ayudarle. Entonces, tenemos que primero pasar un poco de tiempo. O sea, primero tenemos que tener mentores una prioridad. Después tenemos que aclarar qué es lo que nosotros queremos y buscar hablar, o sea, y buscar identificar personas que hayan pasado por ese camino. Tenemos que sacarnos la idea de que esas personas son inalcanzables, ver que son personas, y a partir de ahí tenemos que dedicarle tiempo. Probablemente para el momento en cual los identificamos como mentores ya pasamos un poco de tiempo conociéndolos, sea leyendo sobre ellos, sea preguntando, sea porque escuchamos, sea porque vimos una entrevista en la televisión, lo que sea. Entonces, de ahí el paso que sigue es pensar, bueno, esa persona, ¿qué es lo que a mí me gustaría aprender de esa persona? ¿Y qué cosas puedo yo aportarle a esa persona? El otro día me contaban un ejemplo que me pareció muy gracioso y súper extremo. Los Rolling Stones venían a Argentina. Los Rolling Stones. Bueno, la voy a pronunciar mal, no importa cuánto trate. Venían a Argentina a tocar. Y dijeron, estamos cansados de estar en Buenos Aires porque la gente nos sigue a todos lados, no podemos estar tranquilos. Y de vuelta, esas son cosas que todos nosotros podemos sentir. Por ahí después de una semana que estuvimos en la oficina, no queremos estar con gente encima todo el tiempo, queremos un poco de tranquilidad. Queremos estar un poco tranquilos. Y entonces a una persona de acá, ahora estamos en Mendoza, y una persona acá en Mendoza que maneja un hotel bastante grande, se le ocurrió una idea. Entonces se enteró de que los Rolling Stones estaban buscando estar en un lugar más tranquilo, les mandó un correo electrónico y les dijo, tengo una finca en el medio de la nada, los invito a que pasen su estadía en Argentina ahí. La finca obviamente era una persona con muchos recursos y le dijo, bueno, en la finca tenemos un mini aeropuerto, o sea que pueden moverse tranquilos. Y mientras estén ahí les vamos a preparar asados, les vamos a mostrar comidas típicas de Argentina, van a poder recorrer el lugar. Los Rolling Stones, encantados, entonces se fueron a quedar a la finca de esta persona y a partir de eso, bueno, se generaron varios vínculos que para ellos eran muy interesantes. Sí. Y, o sea, estamos hablando de los Rolling Stones, o sea, las estrellas de rock inalcanzables, y lo único que esta persona tuvo que hacer era pasar tiempo atento al tema. Y cuando se enteró de una necesidad puntual que tenían, le aportó valor. De una forma súper simple, porque por ahí él hace asados todos los fines de semana. Claro, la finca la tiene igual, estén o no estén a Rolling. Exacto. Y entonces fue y le aportó valor de una manera muy concreta. Y creo que otra cosa, uno de nuestros mentores y una persona que valoramos muchísimo es Scott Dinsmore de Live Your Legend. Y cuando él estuvo en Salta hace poco, que pudimos pasar varios días juntos, nos dijo que una de las cosas que él más valora es cuando las personas le escriben y simplemente le dicen, leí algo que hiciste o que escribiste o que dijiste, lo apliqué y me pasó esto, te quería agradecer, punto. Sin esperar respuestas, sin pedir nada, sin nada. Y eso es algo que le pasa a todo el mundo y a nosotros también nos pasa. A mí que me llegue un correo de alguien que lee Superhábitos y me diga, leí este artículo,
lo apliqué de esta forma y tuve este resultado, esa persona me está aportando muchísimo valor, pero muchísimo. Es algo que yo voy a estar agradecido, pero un montón. Entonces, esa, por ejemplo, es una forma muy simple cuando, por ejemplo, queremos acercarnos a alguien que es un autor o que es una figura pública. Simplemente acercarnos y decir, veo lo que haces, me gusta, lo aplico y me va así. Y por ahí incluso si le puedo sumar una sugerencia mucho mejor. Esa es una forma en la cual cualquiera puede aportar valor. Sí, parece muy simple y hasta nos da miedo a veces mandar un mail sin pedir algo, sin esperar respuesta, o un mensaje, lo que sea, pero en realidad la forma más simple es la que la menor cantidad de personas usa. O sea, seguramente estoy segura de que la mayoría de las personas que mandan mails a gente famosa o estas personas que pensamos que son inalcanzables, les manda o les pide algo o les pregunta algo o les manda, o sea, como que lo hacen muy pensando en sí mismos y no están pensando con esta mirada de son personas, me quiero vincular con esta persona porque la admiro, porque quiero aprender de ella y me voy a vincular como con cualquier persona con la que me voy a hacer amigo o con un nuevo amigo, aportándole valor, o simplemente diciéndole, mira, la verdad que admiro lo que haces, te agradezco por esto. Chau. Y es muy probable que te respondan. O sea, no hay que esperar a que nos respondan, sí o sí, pero es muy probable que te respondan. Exacto. Entonces, es lo mismo que cualquier relación que queramos entablar. Descubrimos que hay una persona que existe, pensamos, me gustaría tener una relación con esta persona por algún motivo. Observamos a esa persona y pensamos, bueno, ¿cómo puedo, digamos, yo generar algo lindo para esa persona y acercárselo de forma tal que esa persona perciba lo lindo y le guste y le parezca divertido, entretenido o bueno, lo que sea? Y a partir de ahí, ¿cómo generar una buena relación que se mantenga en el tiempo? Entonces, a nadie se le ocurriría, no sé, pensando en ponerse de novio, acercarse a una chica y decirle, quiero que seas mi novia y me cuides siempre y me acompañes y estés para mí incondicionalmente, gracias. Y sonreír. Como que no harías eso. Vos vas al revés. Vos vas y le decís a la persona, quiero ser tu compañero siempre y acompañarte incondicionalmente. Claro, o sea, cuando comenzás un vínculo con alguien, sea un amigo, una pareja o lo que sea, uno comienza pensando en el otro. Es un vínculo, o sea, es de a dos, pero comienza pensando en estar atento al otro, en escucharlo, en entender, en conocer a la persona. ¿Qué hacemos cuando tenemos un nuevo amigo? Charlamos mucho sobre qué nos gusta, entonces escuchás qué le gusta a la persona, qué no le gusta, qué le tiene miedo, qué necesita, qué le serviría. Y a partir de ahí, de escuchar y estar atento, uno puede empezar a aportar valor, como esta persona que de estar atento simplemente a, no sé, el problema que tenían los Rolling Stones y ser empático y decir, pobres, la están pasando mal, yo podría ayudarlos desinteresadamente de alguna forma, porque podés hacerlo desinteresadamente. Les aportó un valor enorme, les solucionó un problema y seguramente se hicieron amigos. Entonces es pensarlo así, es como un vínculo normal con una persona, hacer un amigo. Que nosotros podemos aportarle y él nos puede aportar a nosotros. Y de ahí creo que entonces estamos atentos. Es muy importante ver que las personas tienen cosas que no saben y es bueno tratar de descubrir qué sé yo que mi potencial mentor no sabe, no en el tema en el cual quieres que te mentoren, porque obviamente en ese tema sabe más el otro, pero en cualquier otro tema, en tocar la guitarra, en cómo, no sé, como vos mencionabas el ejemplo de cómo viajar a una ciudad en particular, cómo bajar de peso, que es un ejemplo que puede ser súper claro. Entonces, en sí, cualquier o como, por ejemplo, puede ser una persona muy exitosa en una empresa parecida o muy parecida a la que queremos hacer o la que estamos haciendo nosotros, pero puede ser que no tenga las herramientas que uno tiene para organizarse y estar en equilibrio entre el trabajo y la familia, por ejemplo. Entonces, que esa persona tenga una empresa muy exitosa, pero que esté sufriendo no poder estar más en su casa, por ejemplo. Exacto. Bueno, ese es un ejemplo súper claro y que cualquiera que esté escuchando puede aplicar. Si hay un mentor y que nosotros sabemos que está por ahí dando vueltas, pero la persona dice, es que nunca tengo tiempo en algún momento, y usted, señor oyente, dice, bueno, yo leí un post en Super Hábitos que habla de cómo hacer para tener tiempo. Es tan fácil como o leer el post y ir a hablar con esa persona o
mandarle un mail y diga, vi tu entrevista, vi que decías el tema de no tener tiempo, acá hay un artículo que a mí me sirvió muchísimo, o también puede ser una charla de TED, acá hay una charla de TED que a mí me sirvió muchísimo, seguro te va a ayudar a tener una mejor semana, saludos, enviar. Entonces, de esa forma, con lo mismo, prestaste atención, viste un problema, buscaste algo que vos sabés que la otra persona no sabe, se lo enviaste y la persona de repente recibe un correo desinteresado que le soluciona un problema, está feliz. Y eso a mí me pasó mucho que a mí me impresionó cuando vino Scott a Argentina, que hablábamos de charlas de TED y nosotros habíamos visto un montón de charlas que él no, a pesar de que él es uno de las personas que yo conozco que más fomenta TED. Entonces de repente uno asume que los mentores saben todo, que conocen todas las esquinas del universo, y lo normal es que no. Conocen algunas esquinas del universo más que nosotros, pero nosotros conocemos otras más que ellos. Entonces, si podemos llevar la información y ponérselas de una forma que les sea útil automáticamente. Y generar cosas en común, porque obviamente si uno va a hablarle de algo que uno sabe, o de un hobby que tiene y es experto en ese hobby, y a la otra persona no le interesa en absoluto, es muy difícil también entablar un vínculo. Es como con los amigos. Uno se hace amigo de las personas con las que tiene, aunque sea una o dos cosas en común. Entonces eso, es buscar algo en común para ir generando el vínculo. De todas formas, esto me parece que da para muy largo, que da para hacer varios capítulos y tomar como por ahí ejemplos, como decías vos. O sea, agarrar un ejemplo y desglosarlo en profundidad y pensar y contar también. En nuestro caso tenemos un par de ejemplos muy distintos. Decir, bueno, ¿cómo hicimos? Hicimos esto funcionó, aprendimos esto. Casos de estudio. Claro, que sea más útil por ahí para las personas que nos escuchan, que puedan aplicarlo. Por ahí lo de hoy me parece muy valioso que se lleven estas ideas. Y después podríamos analizar un poco más algunos ejemplos. Sí, entonces, estén atentos, busquen aportar valor, y creo que ahí lo que entra es averiguar de qué formas esa persona se comunica con otros y aportar valor de a poco, como escribirle una vez, aportar un poco de valor, escribir otra vez, aportar un poco de valor. Claro, saber que va a ser un proceso largo. Exacto. O sea, no es que le vas a mandar, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del mail, un mail a una persona aportándole valor, agradeciéndole, y a las 2 semanas ya le vas a poder pedir consejos para tu negocio, porque la vida no funciona así. O sea, el vincularse es un proceso mucho más largo, más profundo, que vale la pena, pero que nos va a tomar tiempo. Como todas las cosas importantes que toman tiempo y toman energía, bueno, esto va a tomar tiempo, va a tomar energía, y hay que comprometerse con ese proceso. Porque yo diría una de las prioridades, digamos. Sí, es algo a lo cual deberíamos tener tiempo asignado todas las semanas. Todas las semanas deberíamos pasar un poco de tiempo con esto. Y la forma simple que acabamos de hablar es estar muy atento a lo que esa persona dice, escribe, publica, o lo que otros te cuentan de esa persona. Si es alguien, por ejemplo, que vive en tu ciudad, que no aparece públicamente, bueno. O puede pasar que algún amigo o algún conocido tuyo lo conozca, por ejemplo. Y que vos puedas también vincularte de esa forma. Exacto. Puede pasar. Estar atento al tema del conocimiento. Y creo que el otro tema es el agradecer y estar atento al dar feedback. Como comunicarle a la persona cómo sus lecciones te resultan valiosas, cómo su ejemplo te resulta valioso. Las cosas buenas y las cosas malas. Porque las personas valoran muchísimo que uno le haga comentarios del tipo, me encanta esto que haces, pero también esto me parece que podrías mejorar, o me pasó esto y creo que tal cosa podría servirte para tenerla en cuenta. Porque ese es un feedback más sincero que el decirle todas cosas bonitas. Exacto. Entonces, aparte le estás solucionando un problema. Si le puedes solucionar el problema desde las cosas en las cuales vos sos experto o vos querés que te reconozcan, es mucho mejor todavía. Entonces, haciendo estas cosas que son chiquitas, le vas a solucionar muchos problemas. Y creo que para terminar, lo mejor, quiero que todos los que estén escuchando piensen en esto. Cualquier mentor, cualquier persona que le va bien y tiene otras personas interesadas en hablar con ellos, va a recibir un montón de correos, de llamadas, de visitas, pero muy pocas van a seguir estas pautas. Muy pocas van a ser como desde el corazón, pensadas, sinceramente, aportando valor. Entonces esos pocos correos, esos pocos tweets, esos pocos mensajes de Facebook, le van a impactar. Y cuando a esa persona le impacta y capta su atención, ese es el primer gran paso.
Porque a partir de ahí, aunque ese correo no nos los conteste, podemos escribirle otro día y eventualmente nos va a contestar y eventualmente se va a generar una relación, va a haber confianza. Ese mentor que por ahí el primer día nos parecía muy lejano, ahora va a ser más cercano y incluso en algún momento te va a decir, me gustaría ayudarte o vi lo que vos estás haciendo y a mí me pasó esto, creo que te serviría. Bueno, eso es re importante, que es, no sé en qué porcentaje de los casos va a pasar, pero en muchísimos casos va a pasar que si uno se acerca a las personas con esta mirada, de esta forma, que parece muy simple, muy tonta, muy común, pero en realidad es la que menos aplicamos. Es la que, es como que estamos por ahí mucho con las ideas estas de hacer contactos y intercambiar tarjetitas y mails y no siempre nos frenamos en la parte humana y en la parte de vincularnos profundamente y el proceso real de relacionarse con otras personas, sea un mentor o sea un par o sea quien sea. Pero va a pasar en muchísimos casos que no va a pasar demasiado tiempo hasta que esa persona sola, por sí sola, quiera ayudarnos, siempre y cuando hayamos elegido un mentor adecuado, digamos que tenga como similitud lo que hace y lo que hacemos nosotros. Pero va a pasar en muchos casos que la misma persona va a ofrecerse a ayudarnos o a ponerse a disposición. Sí. Sobre todo si uno es Sin sincero, pedirlo. si uno es muy sincero respecto de por qué lo estás tratando de hacer, por qué para vos es importante lo que el otro hace. Es decir, la verdad que cualquier consejo que me pueda dar me va a servir mucho porque estoy, por ejemplo, en camino a dejar mi trabajo o porque tengo una familia, pero me gustaría poder emprender. Porque esos dolores que nosotros sentimos y por los cuales nos sentimos como, ay, así como muy frágiles, son los mismos miedos que esas personas sintieron cuando empezaron. Entonces se conectan automáticamente con el motivo por el cual queremos hacer las cosas y los miedos que nos frenan y nos pueden dar... se conectan rápido, entonces nos dan buenos consejos. Sí, muchas veces cuando uno está comprometido con lo que hace y superó un problema y ve a una persona que tiene ese mismo dolor o que está con miedo o que está pensando si seguir o no seguir con su empresa porque tiene que mantener una familia y tiene un trabajo y está estresado y demás, es muy probable que se comprometa a decir no dejes porque sí podés, porque yo hice esto y me pasó esto y tuve el mismo miedo y pude hacer tal cosa. Bien, entonces, piensen qué es lo que quieran. Piensen personas o grupos de personas que les puedan dar una perspectiva bien específica sobre cómo lograr eso desde donde ustedes están. Dedíquenle tiempo a enterarse en qué andan esas personas, cómo son, qué cosas les interesan. Comiencen buscando cerca, geográficamente o en círculos cercanos o las personas no muy lejanas que puedan conseguir rápido y de ahí vayan escalando, digamos, hacia otros tipos de mentores. Vean lo humano y siempre buscar aportar valor y comunicarse de una manera sincera y con paciencia, tranquila. No acelerada, no hay que resolver el mundo en una semana. Lo importante es que lleguemos a la meta, no tenemos que quemar los puentes para eso. Sí, y comprométanse con el proceso porque vale la pena, porque por ahí 6 meses invertidos en un vínculo sincero con alguien nos puede ahorrar 3 años de errores o nos puede ahorrar abandonar un emprendimiento, por ejemplo. Así que todos los bomberos con almas de pasteleros háganse tiempo esta semana para buscar mentores sinceros. Bueno, después de este hermoso versito, bueno, terminamos por hoy, pero estaría bueno que si los que nos escuchan y les interesa este tema, seguro lo vamos a seguir desarrollando, pero nos digan qué les gustaría que trabajemos más, que hablemos más, porque hay mucho para hablar, se me ocurren 1000 ideas, pero no entran hoy. Y si quieren podemos hacer un capítulo especial con un ejemplo, 2 ejemplos y verlos más en profundidad. Bueno, como siempre nos pueden escribir a comunidad@superhábitos.com. Estamos en superhábitos.com. En las redes buscan Superhábitos, en cualquier red vamos a aparecer, así que nos buscan, nos escriben, nos dicen qué les parece lo que acaba de proponer Lu. Y bueno, desde acá, desde Mendoza, les mandamos un saludo muy grande y esperamos que todos encuentren sus mentores y puedan empezar sus negocios de repostería. Bueno, les mandamos saludos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chau, chau. Chau, Santi. Te queremos.
queremos, Santi. Te extrañamos. Te queremos. Papirules.